A continuación vamos a explicar y a comprobar las averías, los fallos típicos que podemos encontrar en los conectores jack plug, tanto en este jack plug TRS que tiene 3 pines, punta, anillo y malla, como con los jack plug TS que tienen 2 pines, punta y malla. Primero hemos abierto este conector que funciona correctamente y que no tiene ninguna avería, y luego lo compararemos con este otro que sí que tiene el típico fallo que explicaremos a continuación. Muy bien, pues para medir y comprobar que funciona correctamente hemos abierto el conector y procederemos a medir la continuidad con este tester que le hemos puesto en ohmios en la escala más baja, y vamos a medir entre los pines del conector y los cables para ver que funciona correctamente y hay continuidad. Por tanto, empezamos con la punta correspondiente al pin positivo, y que en este caso es el cable blanco, y vemos que pita y que nos da casi 0 ohmios, hay continuidad. Luego mediremos el anillo con el cable azul correspondiente al negativo de la señal y también da continuidad. Y por último mediremos la malla del conector aquí abajo y vemos que también da continuidad. Por tanto, este conector funciona correctamente. Ahora vamos al otro, al que tiene la avería típica. Pues bien, aquí tenemos un conector jack plug TRS que está averiado, que está roto. Cuando un cable nos falla, un cable no funciona, lo primero que hacemos es abrir sus conectores en ambos extremos y comprobar que el cable está debidamente soldado al conector, que no se ha soltado ninguno de los cables. Pero muchas veces veremos que al abrirlo vemos que los cables, los conductores y la malla están debidamente soldados. Por tanto, ¿qué es lo que puede estar pasando? Pues puede ser que se haya roto internamente ese conector, y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con este. Por tanto, el segundo procedimiento sería proceder a comprobar si los pines donde va la soldadura del cable y los pines que van en el equipo de sonido están unidos internamente. Vamos a darnos cuenta de que si empieza la continuidad a fallar, que pita y luego deja de pitar, o nos da unos ohmios muy elevados, eso quiere decir que hay una falla, hay una avería interna dentro del conector. Y para comprobarlo, pues muy sencillo, vamos a realizar la misma operación. Tenemos aquí el tester con la continuidad, ohmios en la mínima escala, y fijémonos, pues empezamos tocando la punta que va al equipo con este pin más corto donde va soldado el positivo, y vamos a ver qué ocurre. Muy bien, pues vemos que da continuidad de manera intermitente. Fijémonos que si tocamos los dos pines de las sondas nos da continuidad siempre, pero aquí vemos que produce intermitencias. Ahora no, ahora sí, ahora no, y además nos da unos valores de ohmios muy grandes. Cuando hay continuidad bajan los ohmios, y cuando no hay continuidad pone un 1 punto o un número de ohmios muy grande. En este caso, como vemos, se ha perdido la continuidad. Esto ocurre con la punta, pero también lo podemos ver, por ejemplo, con el anillo. Si ponemos la sonda roja aquí en el anillo y aquí en el pin más largo, pues lo mismo. Ahora vemos que no pita, nos da 1.0. Si lo movemos un poco, vemos que hay algo de continuidad, pero nos da un número de ohmios muy elevado, unos 40, 50, 60 ohmios, y se ha vuelto a perder. Tengo que mover la sonda para recuperar esa continuidad. Por tanto, no está bien. Y vamos ahora con la malla que tenemos aquí y que tocamos con la sonda negra en el otro extremo del conector, y lo mismo, tenemos que ir moviendo para que haya continuidad. 1.0 significa que no hay continuidad. Voy a moverlo un poco. Aquí tenemos continuidad. Si lo muevo por aquí ya no hay. Aquí vuelve, aquí se va, vuelve, y así todo el rato.
Eso quiere decir que este conector está roto internamente. ¿Y cómo lo podemos averiguar? Pues muy sencillo, la prueba es esta. Cuando tomemos esta punta de aquí y veamos que rueda, como es el caso, aquí lo vemos, eso quiere decir que ya se ha roto ese conector. Vemos cómo se está moviendo todo el conector internamente. Lo mismo con el anillo, aquí lo vemos cómo se mueve todo el conector y si lo sujetamos igualmente vemos que también se puede mover. Por tanto, este conector está dañado y hay que retirarlo y cambiarlo por uno nuevo. A continuación vamos a explicar el punto débil del conector XLR macho y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando lo dañamos. Pues en más de una ocasión habremos visto que al recoger el cable, cuando acaba el espectáculo, se tiran los conectores al suelo y se golpean con mayor o menor virulencia, con mayor o menor fuerza. Pues hay que saber que el punto donde más sufre este conector es aquí, en esta muesca que tenemos sin metal. Recordemos que esta muesca se utilizaba como guía a la hora de introducir el conector soldado en el chasis. ¿Y qué es lo que ocurre si dañamos esta parte? Pues que veremos que se puede abombar o se puede achatar del golpe y este conector va a perder su redondez, su circularidad habitual. Por tanto, lo primero es que puede costar más a la hora de conectarse en los equipos, de tal manera que al final podría acabar dañándolos, el conector del equipo de sonido, pero también vamos a ver algo que nos puede ocurrir. Pues el principal problema del golpe de ese achatamiento en el XLR macho es el siguiente. Vamos a conectar este XLR hembra que tenemos en la izquierda con el XLR macho de la derecha y fijémonos, pues la hembra tiene aquí una pestaña que podemos bajar mediante este botón que tenemos aquí detrás y esa pestaña va a pasar por debajo de esta muesca del XLR macho y una vez lo atraviese va a subir para quedarse por encima de la muesca. Fijémonos. Vemos cómo una vez encaja sube esa pestaña por encima de la muesca y esto impide que podamos retirar, desconectar estos dos conectores a menos que volvamos a bajar esa pestaña por debajo de la muesca y podamos retirar el conector. Muy bien, pues ahora imaginemos que hemos golpeado este XLR macho y que esta muesca ha quedado muy baja porque tiene un golpe, se ha achatado. Pues fijémonos, vemos que la pestaña del conector hembra entra bien y luego encaja dentro de la muesca y sube hacia arriba, impidiendo que podamos desconectarlo, pero ahora si queremos retirarlo resulta que esta pestaña va a quedar siempre por encima del agujero de la muesca. Por tanto, al quedar muy baja esa muesca, no es suficiente con bajar la pestaña porque nunca queda por debajo de la muesca y por tanto no podemos retirar este conector de ninguna de las maneras. Por tanto, nos tocaría hacer algún arreglo. En este caso, por ejemplo, pues vamos a tomar dos destornilladores y vamos a intentar poner esa muesca, esa pestaña hacia abajo lo máximo que podamos y al mismo tiempo, ahora que la tenemos por debajo de la muesca, la pestaña, vamos a hacer palanca con otro destornillador para poder retirar ya el conector. Por tanto, como vemos, lo mejor es tratar bien los cables y los conectores para no tener luego que sufrir estas consecuencias. Para acabar con los conectores vamos a explicar las averías y los problemas típicos que podemos encontrar con el conector Spicon, que es el conector que se utiliza entre la tapa de potencia, entre el amplificador y las cajas de altavoces profesionales. Pues en otro vídeo ya vimos que uno de los problemas típicos es que como los cables van atornillados, pues es muy sencillo, es muy fácil que se desatornillen. Es el problema, es el caballo de batalla que tenemos con los Spicon y ya vimos en una serie de vídeos diferentes maneras de solucionarlo. Pero luego hay
otro problema típico con el conector SpeakOn y que es el de la pestaña de fijación. Fijémonos que el conector SpeakOn tiene una pestaña de fijación para poder conectar el conector en la caja de altavoces o en la tapa. Simplemente a través de esta media vuelta vemos que ya queda fuertemente unido y no podemos sacarlo hasta que retiremos hacia atrás la pestaña y giremos media vuelta hacia la izquierda. Pues bien, resulta que una de las averías típicas es que esa pestaña de fijación se suele romper fácilmente, por ejemplo, con los golpes. Y aquí lo tenemos de esa manera. Fijémonos que aunque esté la pestaña rota, pues sigue pudiéndose conectar, y así lo he visto muchas veces. Los alumnos lo conectan sin problema a la caja de altavoces, pero el problema viene a la hora de recoger porque no pueden sacar este conector ya que no tenemos la pestaña de fijación. Por eso este cable hay que retirarlo hasta que podamos repararlo. ¿Cómo podríamos en este caso ahora sacar este conector SpeakOn? Pues vamos a explicarlo. Pues la manera más sencilla y más rápida que se me ocurre es tomar un destornillador de punta plana pequeñito y con el poco espacio que tenemos para maniobrar intentar retirar hacia atrás esa pestaña, y enseguida vemos cómo deja hueco, deja agujero, y podemos introducir ese destornillador y por tanto ahora ya podemos tirar hacia atrás la pestaña y ahora ya podríamos con la otra mano girar el conector y retirarlo. Ahora bien, esa sería la manera sencilla, la más rápida para solucionarlo, pero obviamente la solución pasa por reparar el cable y ponerle otro SpeakOn, en este caso de 2 polos, tal y como hemos explicado en la serie de vídeos sobre el conector SpeakOn.